En la víspera de Navidad, me desperté en una casa vacía. Mi familia entera se había marchado en secreto esa mañana y se había ido a unas vacaciones de lujo. Sin mí. No lloré. En lugar de eso, hice esto. 5 días después, regresaron y comenzaron a gritar en el momento en que abrieron la puerta. Soy Aelia, tengo 29 años, y la historia de mi vida se lee como un cuento de abandono y fortuna inesperada. A los 15, mis padres me dejaron en casa de mi tía Margaret con 2 maletas y nunca regresaron. Durante 14 años, ni una tarjeta de cumpleaños, ni una llamada telefónica, nada. Luego, el mes pasado, regresaron a mi vida con sonrisas ensayadas cuando se supo la noticia de los $20 millones que tía Margaret me dejó. Mi padre se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. Te guiaremos, dijo con confianza. Pero cuando mi abogado deslizó los papeles de adopción sobre la mesa, sus rostros se desmoronaron por completo. Si estás viendo esto ahora mismo, deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo. Presiona ese botón de suscribir si alguna vez has tenido que establecer límites con miembros tóxicos de la familia que solo aparecen cuando hay algo para ellos. Al crecer en Portland, creía que éramos una familia muy unida. Mi padre, Edward, trabajaba como asesor financiero para una pequeña firma, mientras que mi madre, Vanessa, daba clases de piano desde nuestra modesta casa. Parecían adorarme como su única hija, llenando álbumes de fotos con mis recitales de danza y logros de la escuela primaria. Cada domingo, cenábamos con la tía Margaret, la hermana mayor de mi padre, que nunca se casó, pero construyó un exitoso negocio inmobiliario por sí misma. Tía Margaret siempre me trató de manera diferente a como lo hacían mis padres. Mientras ellos me empujaban hacia el perfeccionismo, ella fomentaba la creatividad y la independencia. Tienes un alma hermosa, Aelia, me decía cuando le mostraba mis proyectos de arte que mis padres descartaban como poco prácticos. Ella vivía en una impresionante casa victoriana en las afueras de la ciudad, llena de tesoros de sus viajes por el mundo. De niña, pensaba que su vida parecía mágica en comparación con nuestra estructurada existencia suburbana. Las grietas en mi familia comenzaron a mostrarse cuando cumplí 13 años. Mi padre comenzó a hacer inversiones cada vez más arriesgadas y yo escuchaba discusiones nocturnas sobre dinero. Mi madre se volvió más crítica, centrándose en mis defectos en lugar de en mis logros. La calidez se desvaneció de nuestro hogar como el color que se destiñe de una tela dejada demasiado tiempo al sol. A los 14, noté que mis padres me excluían con frecuencia de las conversaciones, hablando en susurros que cesaban cuando yo entraba en las habitaciones. Comenzaron a hacer viajes de fin de semana sin mí, dejándome con vecinos o sola si prometía ser responsable. No entendí entonces que se estaban desvinculando sistemáticamente de su papel como padres. Mi relación con la tía Margaret se fortaleció durante este periodo. Cuando le confié mis preocupaciones sobre el comportamiento de mis padres, ella escuchaba sin juzgar. Pero con la tristeza en sus ojos, no podía interpretar. La familia es complicada, cariño, decía. Pero que sepas que siempre tendrás un hogar conmigo si lo necesitas. En la escuela, mantuve buenas calificaciones a pesar de la creciente tensión en casa. Mi profesora de inglés, la señorita Wilkins, notó mi talento para la escritura y me animó a llevar diarios. Estos diarios se convertirían más tarde en una documentación crucial de lo que sucedió. Mi pequeño círculo de amigos me proporcionaba normalidad, aunque nunca los invitaba a casa, ya que mi ambiente familiar se volvía cada vez más impredecible. Mi padre perdió su trabajo la primavera en que cumplí 15 años. No me enteré por él, sino al escuchar a mi madre hablar por teléfono con su hermana. Edward es demasiado orgulloso para admitir que fue su culpa, susurró. Esas inversiones no estaban autorizadas en absoluto. Más tarde descubriría que había sido despedido por violaciones éticas relacionadas con los fondos de los clientes. Mi madre comenzó a dar más clases de piano, a menudo programando lecciones durante horas que antes había reservado para mis eventos escolares. Cuando entré en el equipo de voleibol esa primavera, ninguno de mis padres asistió a un solo partido. Tía Margaret vino a todos los que pudo, animando en voz alta y llevándome a tomar un helado después, ganara o perdiera. Ese verano fue tenso, pero engañosamente normal en la superficie. Mis padres anunciaron que no tomaríamos nuestras vacaciones anuales en la costa de Oregón. En cambio, pasaban horas en su dormitorio con la puerta cerrada o al teléfono en conversaciones susurradas.
Varias veces vi a mi madre llorando en la cocina, solo para recomponerse al instante cuando se daba cuenta de que la estaba mirando. Un miércoles de agosto, mi padre anunció que visitaríamos a tía Margaret ese fin de semana. «Empaca lo suficiente para un par de días», dijo casualmente. «Tu madre y yo tenemos algunos asuntos en Seattle después, y Margaret se ofreció a que te quedaras con ella mientras no estamos». Algo en su tono hizo que mi estómago se contrajera de ansiedad, pero asentí y empaqué mi ropa favorita en mis 2 mejores maletas. El día que llegamos a casa de tía Margaret fue engañosamente hermoso. El sol de finales de verano proyectaba un brillo dorado sobre su jardín, y ella nos recibió con galletas recién horneadas y limonada. Mis padres declinaron los refrescos, diciendo que necesitaban ponerse en camino antes de que el tráfico empeorara. La despedida fue rápida. Mi madre me abrazó rígidamente, su perfume abrumador. Mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo: «Pórtate bien con tu tía. Te llamaremos en unos días cuando nos instalemos». Mientras su coche desaparecía por el largo camino de entrada, tía Margaret me rodeó los hombros con su brazo. Mirando hacia atrás, creo que ella sabía que no iban a volver, pero simplemente me apretó fuerte y dijo: «Vamos a instalarte en el dormitorio azul. Acabo de volver a pintarlo. Espero que te guste». Pasaron 2 días sin ninguna llamada. Luego, una semana. Cuando tía Margaret finalmente recibió un breve correo electrónico de mi padre, solo decía que tenían oportunidades en el extranjero y pensaban que yo estaría mejor con más estabilidad. Básicamente, me habían descartado como una posesión incómoda que ya no querían. Las primeras semanas viviendo con tía Margaret pasaron en una neblina de incredulidad y dolor. Cada mañana me despertaba esperando que todo hubiera sido un terrible malentendido. Cada noche me dormía aferrada a mi teléfono, esperando que sonara con las voces de mis padres disculpándose y explicándolo todo. Esa llamada nunca llegó. Tía Margaret me inscribió en la escuela secundaria local, ayudándome pacientemente a navegar el trauma del abandono mientras me adaptaba a un nuevo entorno. Nunca habló mal de mis padres delante de mí, simplemente decía: «Han tomado decisiones que no entiendo, pero sus decisiones reflejan sobre ellos, no sobre tu valía, Aelia». A medida que las semanas se convertían en meses, la realidad se asentó en mis huesos. Mis padres se habían ido del país, mudándose primero a Singapur, según los escasos detalles en sus infrecuentes correos electrónicos a tía Margaret. No me enviaron mensajes directamente a mí, ni explicaciones, ni disculpas. Cuando llegaron las fiestas, no hubo tarjetas, ni llamadas, solo silencio. Tía Margaret se convirtió formalmente en mi tutora legal después de contratar a un abogado especializado en derecho de familia. El proceso reveló que mis padres habían planeado metódicamente su partida, liquidando activos y transfiriendo fondos al extranjero durante meses antes de dejarme atrás. El señor Harrison, el abogado de rostro amable con gafas de montura plateada, me explicó con delicadeza que, esencialmente, me habían abandonado según la ley, lo que hacía que la tutela fuera sencilla. «He visto muchas situaciones familiares difíciles», me dijo el señor Harrison durante una reunión, «pero rara vez he visto a unos padres abdicar tan completamente de su responsabilidad. La buena noticia, Aelia, es que tu tía te está proporcionando una estabilidad y un amor que muchos niños en tu situación nunca encuentran». La vida con tía Margaret desarrolló su propio ritmo. Ella fomentó mi educación, pero también mi sanación emocional. Cuando las pesadillas me mantenían despierta, me preparaba chocolate caliente a las 3 de la mañana y se sentaba conmigo hasta que podía volver a dormir. Cuando la ira se apoderaba de mí, me daba arcilla para moldear con mis manos hasta que la rabia disminuía. Nunca me presionó para perdonar u olvidar, simplemente para procesar y crecer. Para mi penúltimo año de secundaria, había construido una nueva vida. Me uní al periódico escolar, descubrí un talento para la fotografía e hice amigos genuinos que conocían mi historia y nunca me juzgaron por ella. Tía Margaret asistió a todos los eventos escolares, radiante de orgullo desde el público. Fue más una madre de lo que mis padres biológicos habían sido nunca. En mi 18º cumpleaños, tía Margaret me regaló una pequeña caja azul. Dentro había un delicado colgante de llave de plata en una cadena. «Esto es un recordatorio», dijo, abrochándolo alrededor de mi cuello, «de que siempre tienes un hogar aquí, sin importar a dónde te lleve la vida. Y cuando estés lista, también es una llave para tu futuro».
Más tarde supe que ese día había establecido un fondo fiduciario para mi educación universitaria, algo que mis propios padres nunca se habían molestado en hacer, a pesar de su obsesión con mi rendimiento académico. Con su apoyo, asistí a la Universidad Northwestern, estudiando Administración de Empresas con una especialización secundaria en escritura creativa. Durante las vacaciones universitarias, regresaba a casa de tía Margaret, que para entonces ya sentía verdaderamente como mi hogar. Después de graduarme, trabajé para una editorial en Chicago, construyendo mi carrera y visitando a tía Margaret regularmente. Nuestro vínculo se fortaleció con cada año que pasaba. Ella me enseñó sobre inversiones, administración de propiedades y cómo construir riqueza con integridad, lecciones que mi padre, con toda su experiencia financiera, nunca se había molestado en compartir. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo de nuevo. A tía Margaret le habían diagnosticado un cáncer de páncreas agresivo. En cuestión de semanas, había tomado un permiso de ausencia de mi trabajo y me había mudado de nuevo a Portland para cuidarla. Los 7 meses que siguieron fueron tanto devastadores como preciosos. Tuvimos conversaciones profundas sobre la vida, el amor y el legado. Nunca expresó arrepentimiento por haberme acogido. No fuiste una carga, Aelia, me dijo una noche mientras veíamos el atardecer desde su jardín. Fuiste un regalo, la hija que nunca tuve, pero que siempre quise. Después de su fallecimiento, me sentí vacía de dolor. El funeral fue pequeño, asistieron sus amigos cercanos y socios comerciales. Mis padres no vinieron, aunque había encontrado una dirección de correo electrónico y les había notificado. No esperaba que asistieran, pero su ausencia reforzó la totalidad de su abandono. 2 semanas después del funeral, el señor Harrison, ahora más canoso pero con los mismos ojos amables, me pidió que fuera a su oficina. Margaret dejó instrucciones, explicó. Muy específicas. Sentada en su oficina con paneles de madera, me enteré de que tía Margaret me había dejado todo. Su casa, sus participaciones comerciales, sus inversiones, todo. El patrimonio estaba valorado en poco más de $20 millones. Construyó gran parte de esto pensando en ti, explicó el señor Harrison, mostrándome documentos que databan de poco después de que yo hubiera venido a vivir con ella. Reestructuró todo su plan de sucesión para proveer a tu futuro. Mientras estaba sentada allí, atónita por la magnitud de su generosidad, el señor Harrison me entregó un sobresellado. Me pidió que te diera esto en privado. Dentro había una carta manuscrita con la elegante caligrafía de tía Margaret. Mi queridísima Aelia, si estás leyendo esto, he partido de esta vida, pero mi amor por ti permanece. Cuando entraste en mi hogar, trajiste luz y propósito a mis días. La alegría de verte crecer hasta convertirte en la notable joven que eres ha sido el mayor privilegio de mi vida. Lo que te dejo no es simplemente dinero o propiedades. Es la culminación del trabajo de mi vida, y te lo confío sabiendo que lo usarás sabiamente. Has mostrado más carácter y resiliencia a los 29 años de los que la mayoría de la gente desarrolla en toda una vida. Hay una cosa que debes saber. Tus padres me contactaron hace 3 años pidiendo ayuda financiera. Me negué, pero les informé que había provisto para tu futuro. Te digo esto no para herirte, sino para prepararte. Pueden reaparecer cuando se conozca la noticia de esta herencia. Recuerda quién estuvo a tu lado cuando importaba. Recuerda que tu valía no la determinan quienes se fueron, sino la fuerza que encontraste en su ausencia. Con todo mi amor, Margaret. Doblé la carta con manos temblorosas, las lágrimas corrían por mi rostro. Incluso desde el más allá, tía Margaret me estaba protegiendo, preparándome. Y tenía razón. A las 48 horas de que el testamento se presentara en los registros públicos del tribunal, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Aelia, la voz de la mujer era dolorosamente familiar a pesar de los años. Soy tu madre. Tu padre y yo acabamos de enterarnos de lo de Margaret. Sentimos mucho tu pérdida. Hemos estado pensando en ti, y creemos que es hora de que nos reconectemos como familia. El sonido de la voz de mi madre después de 14 años de silencio me provocó una conmoción física en todo el cuerpo. Hablaba con la misma cadencia mesurada que recordaba, pero ahora podía detectar la calidez calculada que una vez me había engañado para creer en su amor. Hemos estado pensando en ti durante mucho tiempo, continuó cuando permanecí en silencio. Siempre planeamos reconectar cuando fuera el momento adecuado.
Logré responder con una compostura inusual. ¿Y qué hace que este sea el momento adecuado, exactamente? Hubo una ligera pausa antes de que respondiera. Nos enteramos del fallecimiento de Margaret. La familia debería estar junta en momentos difíciles. No dije nada sobre la herencia, curiosa por ver si revelarían sus verdaderos motivos. Acordamos reunirnos en un restaurante en Portland la semana siguiente. Volaban desde Malasia, su último país de residencia, en una larga cadena de mudanzas internacionales que convenientemente los habían mantenido fuera del alcance de las regulaciones financieras estadounidenses. Después de colgar, llamé inmediatamente al señor Harrison. Su respuesta fue mesurada pero preocupada. Anticipé que esto podría suceder. ¿Te gustaría que estuviera presente en esta reunión? Me negué, pero le pedí que preparara ciertos documentos e información. Quiero entender exactamente qué han estado haciendo todos estos años y qué saben exactamente sobre el patrimonio de tía Margaret. La semana anterior a nuestra reunión, me sumergí en la investigación. Con la ayuda del señor Harrison, descubrí el panorama completo de las actividades de mis padres desde que me abandonaron. Mi padre, efectivamente, había estado bajo investigación por irregularidades financieras antes de irse. Habían transferido sistemáticamente activos al extranjero, se habían declarado en quiebra en los Estados Unidos para evitar a los acreedores y, esencialmente, habían realizado un acto de desaparición con el dinero de los inversores. Más dolorosos fueron los descubrimientos sobre sus vidas desde entonces. A través de cuentas de redes sociales con nombres ligeramente alterados, encontré fotos de sus viajes por Asia y Europa. Habían vivido en apartamentos de lujo, cenado en restaurantes exclusivos y, aparentemente, disfrutado de una vida sin preocupaciones mientras yo procesaba el trauma de su abandono. En una foto de hace 5 años, posaban sonriendo en un yate con otra pareja, con copas de champán levantadas en celebración. La fecha era mi 24º cumpleaños. Mientras yo había estado trabajando horas extras en la editorial, ellos habían estado navegando frente a la costa de Mónaco. El descubrimiento más devastador provino del investigador del señor Harrison. 3 años después de dejarme, mi madre había dado a luz a un hijo. Tenía un medio hermano del que nunca había sabido nada, que ahora tenía 11 años. Me habían abandonado, pero habían creado una nueva familia, completa con las fotos de la escuela privada internacional y las imágenes de vacaciones familiares que documentaban su vida aparentemente encantadora. Cuando me enfrenté a esta información, algo se endureció dentro de mí. La persistente esperanza de que hubiera habido alguna razón legítima para su partida, alguna explicación que pudiera absolverlos parcialmente, se evaporó por completo. No se habían ido porque no pudieran ser padres. Se habían ido porque no querían ser mis padres. El día antes de nuestra reunión programada, llamaron para cambiar el lugar. En lugar del modesto restaurante que yo había seleccionado, sugirieron reunirse en su hotel, el más caro de Portland. Hemos tomado una suite, explicó mi padre, más privada para una reunión familiar. Acepté, ajustando ya mis planes en consecuencia. Esa noche, me reuní con el señor Harrison para finalizar nuestra estrategia. ¿Recuerdas? Aelia, advirtió. Son manipuladores expertos. Intentarán establecer una ventaja emocional. Mantente enfocada en los hechos. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado con un conservador vestido azul marino, con el colgante de llave de tía Margaret alrededor de mi cuello para darme valor. Llegué al hotel puntualmente, tomándome un momento en el opulento vestíbulo para centrarme antes de enviarles un mensaje de texto diciendo que había llegado. Mi padre apareció en el ascensor, y verlo me golpeó más fuerte de lo que había anticipado. Había envejecido, su cabello antes oscuro, ahora plateado en las sienes, con líneas más profundas grabadas alrededor de sus ojos. Pero su sonrisa era el mismo encanto ensayado que recordaba, que nunca llegaba a sus ojos. Aelia, dijo, con los brazos extendidos como si esperara un abrazo. Le tendí la mano en su lugar, manteniendo una distancia profesional. Su sonrisa vaciló ligeramente mientras aceptaba el apretón de manos. Te ves tan adulta, hermosa, igual que tu madre. La suite era exactamente como la había esperado, extravagantemente amueblada con una vista a la ciudad. Mi madre se levantó del sofá cuando entramos, su apariencia más drásticamente cambiada con mejoras cosméticas evidentes que creaban una versión inquietante de la mujer en mis recuerdos. Mi niña querida, exclamó, moviéndose hacia mí.
Permití un breve y rígido abrazo, notando el perfume desconocido y el destello de diamantes en sus orejas y garganta. Sobre la mesa de café había una fotografía con marco de plata de mí a los 15 años, claramente impresa de mi antigua cuenta de redes sociales que había sido abandonada años atrás. La colocación calculada de este único reconocimiento de mi existencia me revolvió el estómago. Tenemos mucho de qué ponernos al día, comenzó mi padre mientras nos sentábamos, mi madre sirviendo inmediatamente té de un servicio que había sido arreglado con antelación. Queremos saber todo sobre tu vida. Les di el resumen más breve posible, centrándome exclusivamente en mi educación y carrera, sin ofrecer nada de mi viaje emocional o vida personal. Asintieron y sonrieron en los intervalos apropiados, ocasionalmente interrumpiendo con comentarios que demostraban lo poco que sabían sobre en quién me había convertido. Y ahora esta situación inesperada con el patrimonio de Margaret, dijo finalmente mi padre, dejando su taza de té con un movimiento deliberado. Siempre estuvo inusualmente apegada a ti. Más como una madre que como una tía, en realidad, agregó mi madre con una sonrisa tensa que no ocultaba el cálculo en sus ojos. Era familia que actuaba como familia, respondí uniformemente. Algo que llegué a valorar mucho. Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando a una de preocupación. Aelia, entendemos que puede haber algo de resentimiento sobre el pasado. Tuvimos nuestras razones para las decisiones que tomamos, las cuales podemos discutir en otro momento. Pero ahora mismo nuestra preocupación eres tú y esta repentina responsabilidad que enfrentas. $20 millones no es poca cosa. Sin la orientación adecuada, tales ganancias inesperadas pueden volverse problemáticas, agregó mi madre. Hay implicaciones fiscales, consideraciones de inversión. Por eso pensamos que nuestro momento es en realidad afortunado, continuó mi padre sin problemas. Con mi experiencia financiera, puedo ayudarte a navegar estas complejidades. Después de todo, la familia debe ayudar a la familia. Tomé un sorbo de té para ocultar mi reacción a sus motivos transparentes. Ni una sola vez habían preguntado por mi bienestar emocional, mi duelo por tía Margaret, o expresado un remordimiento genuino por su abandono. En cambio, se habían centrado inmediatamente en el dinero y en posicionarse como asesores necesarios. Esa es una perspectiva interesante sobre la familia, dije con cuidado. Me encantaría saber más sobre la tuya. Intercambiaron una mirada rápida, la confusión cruzando momentáneamente sus rostros. Tu hijo, aclaré. Mi medio hermano, creo que su nombre es Alexander. Debe tener 11 años ahora. El color se drenó del rostro de mi madre mientras la mandíbula de mi padre se tensaba casi imperceptiblemente. ¿Cómo supiste? Comenzó, luego se recalibró. Sí, Alexander. Está en un internado en Suiza actualmente. Planeábamos presentártelo una vez que hubiéramos restablecido nuestra relación. Qué considerado, respondí. ¿Y dónde planeaban presentármelo? Quizás en su yate en Mónaco o tal vez en su villa en Bali. Me gustó particularmente la piscina infinita en esa de las fotos. La atmósfera en la habitación cambió drásticamente cuando se dieron cuenta de que los había investigado a fondo. Nos has estado vigilando, dijo mi padre, su tono endureciéndose ligeramente. No, lo corregí. Pasé exactamente una semana aprendiendo lo que necesitaba saber sobre las personas que me abandonaron a los 15 años y reaparecieron de repente cuando heredé dinero. Eso difícilmente constituye vigilar. Mi madre intentó recuperar el control de la narrativa. Cariño, el pasado es complicado. Cometimos errores, ciertamente, pero estamos aquí ahora y queremos enmendarlos. Seguimos siendo tus padres. Legalmente, sí, reconocí. Aunque funcionalmente ese papel lo llenó tía Margaret hace años. Agua pasada, dijo mi padre con desdén. Lo importante ahora es seguir adelante. La familia debe permanecer unida, especialmente con asuntos financieros de esta magnitud. Tenemos una amplia experiencia en la gestión de activos sustanciales a nivel internacional. Asentí pensativamente. Agradezco su preocupación por mi bienestar financiero. Quizás podríamos discutir esto más a fondo mañana. Con mi asesor financiero presente. Intercambiaron otra mirada, claramente complacidos con este aparente progreso. Mi padre tomó su teléfono. Excelente idea. Digamos a las 11 mañana por la mañana.
Puedo tomar algunas notas preliminares sobre estrategias para el patrimonio. Perfecto, acepté, levantándome para señalar el final de nuestra reunión. Haré que mi asesor traiga los documentos pertinentes. Al salir del hotel, le envié un mensaje de texto al señor Harrison. Mordieron el anzuelo. Mañana a las 11. Su respuesta fue inmediata. Todo está preparado. Lo estás haciendo notablemente bien, Aelia. Lo que mis padres no sabían era que la reunión de mañana no sería para obtener su ayuda con la herencia. Sería para hacer permanente la realidad que ellos habían creado cuando se marcharon hace 14 años. Después de dejar a mis padres en el hotel, conduje directamente a la oficina del señor Harrison, con las manos temblando ligeramente en el volante. El encuentro había sido aún más calculador de lo que había anticipado. Su completa falta de remordimiento genuino o interés en mi vida más allá de la herencia confirmaba todo lo que necesitaba saber sobre sus intenciones. El señor Harrison esperaba con una tetera y una carpeta de documentos extendida sobre su escritorio. ¿Cómo te encuentras?, preguntó amablemente mientras me hundía en la silla frente a él. Mejor de lo esperado, respondí, quitándome la chaqueta. Son exactamente quienes pensé que eran, solo que más transparentes. Ni siquiera intentaron ocultar su interés en el dinero. La gente rara vez cambia fundamentalmente, observó, sirviéndome una taza de té. Simplemente se vuelven más ellos mismos con el tiempo. Me tomé un momento para ordenar mis pensamientos, la realidad de lo que estaba a punto de hacer se asentaba sobre mí. Esto no se trataba de venganza en el sentido tradicional. Se trataba de protección y cierre. ¿Trajiste los documentos que solicité?, pregunté. El señor Harrison asintió, deslizando una carpeta azul hacia mí. Los papeles de adopción están preparados exactamente como discutimos. Todos los requisitos legales se han cumplido. Margaret comenzó este proceso antes de su fallecimiento, como sabes. Abrí la carpeta y pasé mis dedos sobre el documento superior. Una adopción a los 29 años podría parecer inusual, pero en este caso, tenía perfecto sentido. Tía Margaret había querido hacer nuestra relación legalmente oficial, un proceso que habíamos comenzado antes de que su enfermedad progresara. Completarlo póstumamente era tanto legalmente posible como emocionalmente significativo. ¿Y el segundo asunto?, pregunté. La documentación del fideicomiso está completa, confirmó, señalando otra carpeta. Una vez que la adopción se finalice, la herencia se transfiere a la estructura de fideicomiso protegido que Margaret diseñó. Ni Edward ni Vanessa tendrían ningún reclamo legal o acceso, incluso si impugnaran el testamento, lo cual los términos del fideicomiso hacen virtualmente imposible. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada detalle, asegurándonos de que no se pasara nada por alto. La asociada del señor Harrison, Julia Chen, se unió a nosotros para proporcionar una perspectiva legal adicional. Especialista en protección de patrimonios, había ayudado a diseñar la estructura que protegería el legado de tía Margaret de las manos codiciosas de mis padres. La belleza de este enfoque, explicó Julia, es su simplicidad. La adopción rompe legalmente su reclamo como parientes más cercanos. La estructura del fideicomiso protege los activos, y la documentación de abandono que hemos compilado proporciona una capa adicional de protección en caso de que intenten litigar. Esa documentación era sustancial. El señor Harrison había reunido metódicamente pruebas de su abandono, incluidos los procedimientos originales de tutela, su falta de apoyo financiero, la ausencia en mi vida e incluso su evasión sistemática de acreedores en los Estados Unidos. Si decidían luchar, se enfrentarían no solo a la derrota, sino a posibles cargos criminales por las irregularidades financieras de las que habían huido años atrás. ¿Creen que lucharán?, pregunté, mirando a los 2 abogados. El señor Harrison se quitó las gafas, limpiándolas pensativamente. Personas como tus padres suelen elegir la autopreservación cuando se enfrentan a situaciones imposibles de ganar. Pueden fanfarronear inicialmente, pero una vez que comprendan las posibles consecuencias de seguir adelante con esto, espero que se retiren. ¿Y Alexander?, pregunté, pensando en el medio hermano que nunca había conocido. ¿Hay algo que podamos hacer para asegurar que esté protegido? Esto me había estado preocupando desde que descubrí su existencia. Cualesquiera que fueran mis sentimientos hacia mis padres, este niño era inocente, como lo había sido yo. Tenemos opciones, me aseguró Julia. Si deseas establecer alguna conexión o protección para él,
podemos explorarlas por separado de la reunión de mañana. Esa relación no necesita estar enredada con tus padres. Cuando nuestra sesión de estrategia concluyó, el señor Harrison hizo una última pregunta importante. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, Aelia? No las protecciones legales, esas son claramente necesarias, sino la confrontación en sí. Podríamos manejar esto sin tu presencia. Aprecié su preocupación, pero negué con la cabeza firmemente. Necesito estar allí, no por ellos, sino por mí. Necesito mirarlos a los ojos cuando se den cuenta de que han perdido el control. Necesito ese cierre. Él asintió comprensivamente. Entonces estaremos a tu lado. Descansa un poco esta noche. Mañana será emocionalmente exigente. Esa noche, regresé a la casa de tía Margaret, ahora legalmente mía, y caminé por las habitaciones familiares que se habían convertido en mi santuario. En su estudio, me sentí atraída por la foto de nosotras tomada el día de mi graduación universitaria. Ella estaba a mi lado, radiante de orgullo, con su brazo alrededor de mi cintura mientras yo sostenía mi diploma en alto. Estoy terminando lo que empezaste, le susurré a su imagen, protegiendo lo que construiste y finalmente cerrando el capítulo que ellos abrieron cuando me dejaron aquí. Dormí sorprendentemente bien esa noche, despertando con claridad y propósito. Seleccioné un vestido negro estructurado para la reunión, profesional pero discreto, combinado con los pendientes de perlas que tía Margaret me había regalado en mi 21º cumpleaños. Alrededor de mi cuello, como siempre, colgaba su colgante de llave, ahora un talismán de mi independencia. El señor Harrison me recogió puntualmente a las 10:30. Su coche, un estudio de elegancia discreta, muy parecido al hombre mismo. ¿Lista?, preguntó simplemente mientras me acomodaba en el asiento del pasajero. Más que lista, confirmé. 14 años lista. Llegamos al hotel 15 minutos antes, encontrándonos con Julia en el vestíbulo. Los tres formábamos un equipo formidable, armados con documentos, experiencia legal, y en mi caso, la fuerza que proviene de sobrevivir al abandono y construir una vida por mis propios medios. Mientras subíamos en el ascensor a la sala de conferencias ejecutiva que había reservado en lugar de la suite de mis padres, Julia me dio un rápido y tranquilizador apretón de manos. Recuerda, no importa lo que digan o cómo reaccionen, ya has ganado al vivir bien a pesar de ellos. Esas palabras me llevaron a través de las puertas de la sala de conferencias y hacia la fase final de mi plan, no por venganza, sino por liberación. La sala de conferencias ejecutiva que había reservado proyectaba exactamente la imagen que pretendía, profesional, impersonal y completamente bajo mi control. La larga mesa de caoba brillaba bajo la iluminación empotrada, con sillas de cuero posicionadas estratégicamente a su alrededor. Ventanales que iban del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Portland, la ciudad donde había sido descartada y luego había reconstruido mi vida. El señor Harrison, Julia y yo organizamos nuestros materiales con precisión, colocando documentos específicos en un orden cuidadoso. Se había proporcionado una jarra de plata con café y un servicio de agua, pero no un elaborado servicio de té como el que mi madre había orquestado ayer. Esto no era una reunión social, sino una reunión de negocios con objetivos claros. Han llegado al vestíbulo, me informó Julia, revisando su teléfono. La recepción los está enviando. Tomé mi posición a la cabeza de la mesa, con el señor Harrison a mi derecha y Julia a mi izquierda. No nos levantamos cuando mis padres entraron, sus expresiones cambiando de confianza a confusión al observar el entorno formal y los participantes adicionales. Aelia, comenzó mi padre, su voz cuidadosamente modulada para transmitir preocupación paternal, esperábamos una reunión más privada. Esto es privado, respondí uniformemente. Por favor, tomen asiento. Estos son mis abogados, el señor Harrison, a quien quizás recuerden de hace años, y la señorita Chen. Los ojos de mi madre se entrecerraron ligeramente ante la mención de abogados, pero ambos se sentaron frente a nosotros. Mi padre se ajustó inmediatamente la corbata, en lo que reconocí como un hábito nervioso de la infancia. Abogados, repitió mi madre, su voz elevándose con sorpresa calculada. Seguramente eso es innecesario para una discusión familiar sobre tu herencia. Esto no es una discusión sobre mi herencia, aclaré. Ese asunto ya está resuelto. Esta reunión concierne a nuestra relación legal de ahora en adelante. Mi padre intentó recuperar el control de la narrativa. Aelia,
Si estás preocupada por nuestras intenciones, déjame asegurarte que solo queremos lo mejor para ti. Como tus padres, naturalmente velamos por tus intereses. El señor Harrison habló por primera vez, su voz llevando el peso de sus décadas de experiencia legal. Señor y señora Reynolds, creo que deberíamos establecer algunos hechos antes de proceder. ¿Estarían de acuerdo en que la claridad sirve a los intereses de todos? Sin esperar su respuesta, abrió una carpeta y comenzó a colocar fotografías en una línea de tiempo precisa. La primera me mostraba a los 15 años, de pie frente a la casa de tía Margaret el día que se fueron. La segunda mostraba el único correo electrónico que habían enviado explicando su partida. La tercera era un documento judicial que establecía la tutela legal de tía Margaret. Para que conste, continuó el señor Harrison, después de dejar a Elia el 17 de agosto, hace 14 años, ustedes no proporcionaron apoyo financiero, no hicieron contacto directo con ella, no asistieron a ningún evento significativo de su vida, incluyendo su graduación de secundaria, graduación universitaria o cualquier cumpleaños. No enviaron tarjetas, cartas ni regalos. ¿Es este un resumen preciso de su participación en su vida desde los 15 hasta los 29 años? Mis padres intercambiaron miradas, claramente no preparados para este enfoque directo. Las circunstancias eran complejas, comenzó mi padre con cuidado. Nuestra situación financiera requería una reubicación inmediata. Creíamos que Aelia tendría más estabilidad con Margaret que en una situación incierta en el extranjero. Sin embargo, posteriormente establecieron una situación lo suficientemente estable como para tener otro hijo 3 años después, observó Julia, colocando una fotografía impresa de sus redes sociales que los mostraba con Alexander de niño. Suficientemente estable para escuelas privadas, vacaciones, y según todas las apariencias, una vida familiar convencional. La compostura de mi madre flaqueó momentáneamente, sus ojos se dirigieron a mí para medir mi reacción a esta evidencia de que habían sido completamente capaces de ser padres, solo que no de ser mis padres. Circunstancias completamente diferentes, intentó, pero su voz carecía de convicción. Me incliné ligeramente hacia adelante. No los he llamado aquí para debatir el pasado. Los hechos están establecidos y documentados. Los he llamado aquí porque tomaron una decisión hace 14 años que tiene implicaciones legales para nuestra situación actual. Con un gesto al señor Harrison, él deslizó el primer documento clave sobre la mesa. Este es un resumen del patrimonio dejado por Margaret Evans a su sobrina Aelia Reynolds. Como pueden ver, la herencia es sustancial, comprendiendo propiedades inmobiliarias, carteras de inversión e intereses comerciales valorados en aproximadamente $20 millones. Mi padre tomó el documento, escaneando ansiosamente las cifras con un interés mal disimulado. Sin embargo, continuó el señor Harrison, hay elementos condicionales en la estructura de la herencia que requieren resolución. Mi madre frunció ligeramente el ceño. ¿Qué tipo de condiciones? Julia tomó el relevo sin problemas. Margaret Evans inició un proceso legal antes de su fallecimiento que requiere ser completado. Este proceso afecta directamente la distribución y gestión del patrimonio. Con una sincronización perfecta, deslizó la carpeta azul hacia ellos. Mi padre la abrió, su expresión cambiando de curiosidad a conmoción al comprender lo que estaba viendo. Mi madre se inclinó para leer por encima de su hombro, su mano perfectamente cuidada volando hacia su garganta. Papeles de adopción, logró decir finalmente mi padre, levantando la vista con genuina confusión. No entiendo. Es bastante sencillo, expliqué, mi voz firme. Tía Margaret comenzó el proceso de adoptarme legalmente antes de que su enfermedad progresara. Como su heredera designada, y con nuestra bien documentada relación como efectivamente madre e hija durante los últimos 14 años, el tribunal ha aprobado la finalización póstuma de este proceso. Esto es ridículo, espetó mi madre, su aplomo cultivado resquebrajándose. No puede ser adoptada a los 29 años. De hecho, si puede, corrigió Julia suavemente. La adopción de adultos es perfectamente legal y cada vez más común en situaciones como esta. Se han cumplido todos los requisitos, incluida la documentación de abandono por parte de los padres biológicos y una relación establecida de padre e hijo con la parte adoptante. Mi padre apartó los papeles como si pudieran quemarlo. Esto es claramente un intento de dejarnos fuera. Margaret siempre fue posesiva contigo. Margaret me crió, declaré simplemente.
Estuvo en cada momento importante de mi vida después de que ustedes se fueran. Se ganó el reconocimiento legal del papel que ya cumplía. El señor Harrison colocó otro documento sobre la mesa. Este segundo documento describe la estructura de fideicomiso establecida para el patrimonio. Una vez que la adopción se finalice, lo que solo requiere la firma final de Aelia, la herencia se transfiere a este fideicomiso protegido. La adopción reconoce legalmente lo que ha sido funcionalmente cierto durante 14 años, que la relación familiar de Aelia era con Margaret Evans, no con ustedes. Mis padres se quedaron mirando los documentos, las implicaciones completas calando en ellos. Habían regresado únicamente por el acceso al dinero, y ahora ese mismo dinero estaba siendo colocado permanentemente fuera de su alcance a través de mecanismos legales que no podían desafiar. No pueden esperar que aceptemos esto, dijo mi padre, su voz endureciéndose. Somos tus padres. Tenemos derechos. Derechos a los que renunciaron voluntariamente hace 14 años, le recordó el señor Harrison. Derechos que, si decidieran impugnarlos ahora, abrirían la puerta a un examen de sus actividades desde que abandonaron los Estados Unidos. Actividades que podrían interesar a varias agencias reguladoras financieras, debo añadir. Esta velada referencia a sus irregularidades financieras aterrizó con precisión. El rostro de mi padre palideció notablemente. ¿Es esto realmente lo que quieres, Aelia?, preguntó mi madre, intentando un enfoque diferente con una expresión herida. Romper legalmente los lazos con tus propios padres, rechazar a tu familia. La miré directamente a los ojos. Ustedes rompieron esos lazos cuando yo tenía 15 años. Simplemente estoy completando el papeleo. Mi padre, siempre el estratega, cambió de táctica de nuevo. Piensa en tu hermano. Alexander sabe de ti. Merece conocer a su hermana. Este era el único argumento que podía alcanzarme, y lo sabían. Pero yo había anticipado esta manipulación. Mi relación con Alexander es independiente de mi relación con ustedes, respondí. Ya he establecido un fideicomiso para su educación al que ninguno de los dos puede acceder. Cuando cumpla 18 años, se le informará de su existencia y de mi disposición a conocerlo si él lo elige. Sus expresiones confirmaron que no habían esperado este nivel de minuciosidad en mi planificación. Cada avenida que podrían haber explorado ya había sido abordada. Los papeles requieren su firma reconociendo la recepción de esta información, explicó Julia, indicando la página final. Esto no es consentimiento ni acuerdo, simplemente la confirmación de que han sido notificados formalmente de los cambios legales en el estado familiar de Aelia. Mi padre se quedó mirando la línea de la firma, el cálculo visible en sus ojos mientras sopesaba opciones que disminuían rápidamente. Mi madre miraba entre nosotros, la realidad de su impotencia en esta situación finalmente registrándose. ¿Y si nos negamos a firmar?, preguntó ella. Entonces procederemos sin su reconocimiento, explicó el señor Harrison. La adopción se finalizará de todos modos. Su firma simplemente evita la necesidad de una notificación formal de los documentos, lo que crearía un registro público de estos procedimientos. La amenaza de la exposición pública de su abandono y su posterior regreso oportunista fue la última palanca. Mi padre tomó un bolígrafo, su mano visiblemente temblorosa mientras firmaba su nombre. Mi madre lo siguió, su firma un garabato enojado en la página. Firmé los papeles de adopción al final, el trazo del bolígrafo fue tanto un final como un comienzo. Con esa firma, reconocí legalmente la verdad de que la familia se define por el amor, la presencia y la elección, no simplemente por la biología. Mientras el señor Harrison recogía los documentos firmados, me puse de pie, señalando la conclusión de nuestro negocio. Gracias por su tiempo. Mis abogados se encargarán de cualquier comunicación adicional si es necesario. Mi padre se levantó bruscamente, la ira finalmente rompiendo su cuidada fachada. Te arrepentirás de esto, Aelia. Así no es como la familia trata a la familia. En eso, respondí con calma, estamos completamente de acuerdo. Mientras salían de la sala de conferencias, Julia me puso una mano en el hombro. ¿Lo hiciste? Está hecho. Y en ese momento, de pie en las secuelas de 14 años de abandono y 14 días de manipulación calculada, no sentí ni triunfo ni dolor, sino algo mucho más valioso, libertad. La pesada puerta de la sala de conferencias se cerró detrás de mis padres con una finalidad apropiada.
A través de la pared de cristal, los vi detenerse en el ascensor, la postura de mi padre rígida de ira, los hombros de mi madre inusualmente caídos. No miraron hacia la habitación donde habían perdido tanto la fortuna que codiciaban como cualquier reclamo restante que creían tener sobre mí. No han terminado, observó el señor Harrison, guardando nuestros documentos en su maletín. La gente así rara vez acepta la derrota de inmediato. ¿Qué esperas?, preguntó Julia, su expresión preocupada mientras me miraba. Se reagruparán e intentarán un ángulo diferente, predijo. Posiblemente manipulación emocional directamente hacia Elia, evitándonos a nosotros. O podrían explorar desafíos legales, por fútiles que sean. Permanecí de pie junto a la ventana, observando Portland extenderse debajo de nosotros, la ciudad donde mi vida se había roto y luego reconstruido. Volverán. Mi padre nunca admite la derrota en la primera ronda. Como si mis palabras lo hubieran invocado, mi teléfono vibró con una llamada entrante. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Antes de lo esperado, comentó el señor Harrison. No tienes que contestar. No, decidí, cogiendo el teléfono. Terminemos con esto ahora. Puse la llamada en altavoz para que mis abogados pudieran escuchar. Sí. A Elia, la voz de mi padre llegó, controlada pero con una corriente de tensión. Necesitamos hablar en privado, sin tus abogados, solo en familia. Acabamos de concluir nuestro negocio familiar, respondí uniformemente. Ese ridículo truco de la adopción, continuó, como si yo no hubiera hablado, es claramente la manipulación final de Margaret. Siempre intentó ponerte en nuestra contra. Ella nunca habló mal de ustedes, respondí con sinceridad. Incluso cuando tenía todo el derecho a hacerlo. Nos quedaremos en el hotel hasta mañana, insistió. Tu madre está muy disgustada. Deberíamos hablar, solo los tres. Hay cosas que no entiendes sobre nuestra historia con Margaret. Entiendo todo lo que necesito, respondí. Ustedes me dejaron, ella me crió, y ahora quieren lo que ella construyó. La ecuación es bastante simple. Hubo una pausa, luego su voz cambió, suavizándose de una manera que recordaba de la infancia cuando quería algo de mí. Aelia, cariño, cometimos errores, terribles, pero seguimos siendo tus padres. Nada puede cambiar ese vínculo fundamental. La adopción es solo papeleo. El señor Harrison negó con la cabeza en advertencia, pero no tenía intención de entrar en esa manipulación. Si es solo papeleo, entonces no debería preocuparles, señalé. Sin embargo, aquí están, llamándome inmediatamente después de enterarse. ¿Por qué les importa cuál es mi estado legal si su preocupación es genuinamente reconectar con su hija? Otra pausa, más larga esta vez. La situación es compleja. La herencia complica las cosas, es cierto, pero eso no significa que nuestro deseo de reconectar no sea genuino. Su deseo de reconectar, casualmente, se manifestó exactamente 48 horas después de que el testamento de tía Margaret se hiciera público, observé. Ese momento hace que sus motivaciones sean bastante transparentes. Su tono se endureció. Te has vuelto fría, Aelia. Esta es la influencia de Margaret. Siempre fue calculadora con el dinero. La acusación era tan salvajemente hipócrita que de hecho me reí, un sonido corto y agudo que me sorprendió incluso a mí. Margaret calculó exactamente cuánto amor, tiempo y apoyo darme, todo lo que tenía. Sus cálculos fueron bastante diferentes. La voz de mi madre apareció de repente en la línea, aparentemente habiéndole quitado el teléfono a mi padre. Aelia, por favor. Admitimos que manejamos las cosas mal. Teníamos problemas financieros. Sí, tomamos malas decisiones. Pero castigarnos así, cortarnos legalmente, negarnos la oportunidad de volver a ser parte de tu vida, es cruel. ¿Más cruel que abandonar a tu hija de 15 años? Pregunté en voz baja. ¿Más cruel que nunca llamarla en sus cumpleaños? ¿Más cruel que tener otro hijo y darle todo lo que a mí me negaron? No los estoy castigando. Me estoy protegiendo a mí misma y honrando a la mujer que realmente se comportó como una madre debería. Podemos impugnar esto, la voz de mi padre regresó, la fachada de reconciliación evaporándose. Tenemos derechos como tus padres biológicos. El señor Harrison me hizo una seña y asentí, dándole permiso para hablar. Señor Reynolds,
dijo claramente. Soy Arthur Harrison. Le aconsejaría encarecidamente que no presente ningún desafío legal a la adopción o a la estructura del patrimonio. Dichos desafíos implicarían necesariamente una investigación sobre su partida de los Estados Unidos, sus actividades financieras en el extranjero y su completa ausencia de la vida de Aelia durante su minoría de edad y más allá. Considere cuidadosamente si abrir esos asuntos al escrutinio legal sirve a sus intereses. Hubo un silencio revelador al otro lado de la línea. Mi padre era muchas cosas, pero no era estúpido. Reconocería la amenaza implícita en las palabras mesuradas del señor Harrison. Esto es chantaje, respondió finalmente, su voz tensa. Esto es una declaración de la realidad legal, corrigió el señor Harrison con calma. Ningún tribunal vería con buenos ojos a unos padres que abandonaron a su hija, no hicieron contacto durante 14 años y regresaron solo cuando ella heredó un patrimonio significativo. Retomé el control de la conversación. No deseo prolongar esta discusión. La adopción se finalizará esta tarde. La estructura del fideicomiso ya está en su lugar. Si desean tener alguna forma de relación conmigo en el futuro, será enteramente en mis términos, con los límites apropiados y sin acceso alguno al patrimonio de tía Margaret. ¿Y si rechazamos estas condiciones?, preguntó mi madre, su voz quebradiza. Entonces continúan como lo han hecho durante los últimos 14 años, sin lugar en mi vida, respondí simplemente. La elección es suya, como siempre lo ha sido. La línea quedó en silencio durante varios segundos. Luego mi padre habló de nuevo, su voz fría y despectiva. Te arrepentirás de esto, Aelia. Margaret te ha envenenado contra tu propia sangre. La familia debería ser lo primero. La familia fue lo primero, respondí. Margaret era mi familia. Ella me mostró lo que esa palabra significa realmente. Es un verbo, no un sustantivo. Requiere acción, presencia y amor, nada de lo cual ustedes proporcionaron. Esto no ha terminado, dijo secamente. De hecho, sí lo está, repliqué. Ha estado terminado desde el 17 de agosto, hace 14 años. Solo que no lo reconocieron hasta ahora. Adiós. Terminé la llamada y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa de conferencias, de repente exhausta mientras la adrenalina que me había sostenido durante la reunión comenzaba a disminuir. Julia me puso un vaso de agua delante. Eso fue increíblemente bien manejado, dijo con genuina admiración. La mayoría de la gente en tu posición se habría desmoronado o habría estallado. Tía Margaret me enseñó que mantener la compostura es a menudo la posición más poderosa, respondí, bebiendo el agua con gratitud. Solía decir que la persona que pierde los estribos primero ya ha perdido la discusión. El señor Harrison terminó de organizar sus papeles y cerró su maletín con un clic decisivo. El juez ha aceptado procesar los papeles de adopción hoy como una cortesía hacia mí. Para esta noche, será oficial. La activación del fideicomiso ocurre automáticamente con esa presentación. ¿Y mis padres?, pregunté, ¿creen que seguirán adelante con la impugnación? Él negó con la cabeza con confianza. Hicieron amenazas en el calor del momento, pero Edward Reynolds es fundamentalmente reacio al riesgo cuando se trata de su propio bienestar. La posible exposición de sus actividades financieras presenta un peligro demasiado grande. Se irán, quizás hagan algunos intentos más de manipulación emocional, finalmente, regresarán a su vida en el extranjero. ¿Y Alexander?, pregunté, pensando de nuevo en el medio hermano que nunca había conocido. El fideicomiso educativo que estableciste para él es seguro y anónimo, me aseguró Julia. Se le notificará de su existencia en su 18º cumpleaños, con tu información de contacto si desea conectar. Tus padres no pueden acceder ni controlar esos fondos. Asentí, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Había protegido tanto el legado de tía Margaret como había creado un puente potencial hacia el hermano inocente que había crecido con los padres que me habían descartado. Mientras recogíamos nuestras pertenencias para irnos, el señor Harrison se detuvo, su expresión pensativa. Tu tía estaría extraordinariamente orgullosa de ti hoy, Aelia. No solo por proteger lo que ella construyó, sino por cómo te comportaste, con dignidad, claridad y una compasión notable a pesar de todo lo que te hicieron pasar. Sus palabras me trajeron lágrimas inesperadas a los ojos, las primeras que había derramado desde que comenzó esta confrontación. Solo intenté manejarlo como ella lo habría hecho.
Lo hiciste, me aseguró, su voz suave. Y más importante aún, lo manejaste de una manera que te honra a ti misma. Ese es el mayor tributo que podrías rendirle a su guía. Al salir de la sala de conferencias, vi mi reflejo en la pared de cristal, el colgante de llave de tía Margaret brillando en mi garganta. En ese momento, reconocí plenamente lo que el día de hoy había logrado. No solo la ruptura legal de lazos que habían estado emocionalmente rotos hacía mucho tiempo, sino mi completa emergencia de la sombra del abandono a la luz de la autodeterminación. Mis padres se habían alejado de mí, pero al hacerlo, sin saberlo, me habían puesto en un camino para encontrar mi verdadera fuerza y mi verdadera familia. Hoy, había reclamado ambas permanentemente. 3 meses después de esa confrontación definitoria en la sala de conferencias del hotel, estaba de pie en el jardín de tía Margaret, ahora mío tanto en el corazón como en los hechos. El aire de octubre llevaba el aroma de las últimas rosas y de la tierra húmeda mientras plantaba bulbos que florecerían en primavera, una inversión tangible en mi futuro en este lugar que se había convertido en mi hogar. La adopción se había finalizado esa misma noche, como el señor Harrison había arreglado. Legalmente, ahora era Aelia Evans, habiendo tomado el apellido de tía Margaret como propio, una elección que se sentía correcta en todos los sentidos. El fideicomiso estaba firmemente establecido, protegiendo su legado y mi futuro de las manos codiciosas de mis padres. Se habían marchado de Portland el día después de nuestra confrontación, dejando solo una nota mecanografiada entregada en la oficina del señor Harrison. Has tomado tu decisión. El tiempo te mostrará el error de volverte contra tu propia sangre. Cuando entres en razón, sabes cómo contactarnos. La nota no me había afectado como probablemente esperaban. Era simplemente el último suspiro de su intento de mantener el control, revelando una vez más que veían a la familia como una cuestión de obligación y propiedad en lugar de amor y apoyo. En las semanas que siguieron, había comenzado el proceso de asentarme verdaderamente en mi herencia, no solo en los aspectos financieros, sino en la responsabilidad que representaba. Tía Margaret había construido algo significativo, y ahora era mi tarea llevarlo adelante con la misma integridad que ella había mostrado. Su negocio inmobiliario requirió atención primero. Tomé un permiso de ausencia de mi trabajo en la editorial para entender las operaciones, reuniéndome con sus empleados de toda la vida que compartieron historias de su justicia como empleadora y su compromiso con las prácticas comerciales éticas. Muchos expresaron su preocupación de que pudiera vender la empresa o cambiar su cultura, temores que rápidamente disipé. No estoy aquí para desmantelar lo que Margaret construyó, les aseguré durante nuestra primera reunión de todo el personal. Estoy aquí para aprender a ser su administradora como ella hubiera querido. Este enfoque me ganó su respeto y cooperación mientras me ayudaban a navegar las complejidades de la gestión y el desarrollo de propiedades. Descubrí que tenía una aptitud para el negocio que quizás no debería haberme sorprendido. Tía Margaret me había estado enseñando a través de nuestras conversaciones durante años, plantando semillas de conocimiento que solo ahora reconocía. La casa victoriana siguió siendo mi hogar, aunque hice cambios sutiles para hacerla verdaderamente mía mientras honraba su historia. El dormitorio azul que me había acogido por primera vez a los 15 años se convirtió en mi oficina en casa. Sus paredes ahora estaban llenas de libros y fotografías que documentaban mi viaje de niña abandonada a adulta segura de sí misma. Mi círculo social se expandió a medida que echaba raíces más profundas en Portland. Sin la sombra del abandono potencial cerniéndose sobre mí, me encontré más abierta a nuevas amistades e incluso a posibilidades románticas. La herencia me dio libertad, pero no dirección, eso tuve que descubrirlo por mí misma. 6 meses después de la confrontación, establecí la Fundación Margaret Evans, dedicando una parte de mi herencia a apoyar a adolescentes en situaciones similares a la mía, proporcionando oportunidades educativas y vivienda estable para jóvenes a los que sus familias les habían fallado. Los primeros beneficiarios de becas comenzarían la universidad el otoño siguiente, sus futuros iluminados por el legado de una mujer que entendía el verdadero significado de la familia. Mis padres hicieron un último intento de contacto en mi 30º cumpleaños, enviando un reloj caro con una tarjeta que sugería que dejáramos el pasado atrás y reconectáramos como la familia debería. Doné el reloj a una subasta benéfica en beneficio de la fundación y no respondí a la tarjeta. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. El desarrollo más significativo llegó inesperadamente en forma de una carta desde Suiza, con una cuidadosa caligrafía juvenil. Alexander, mi medio hermano, había descubierto de alguna manera mi existencia, probablemente a través de conversaciones escuchadas entre nuestros padres.
Su carta era vacilante pero curiosa, haciendo preguntas básicas sobre quién era yo y por qué nunca le habían hablado de mí. Después de una cuidadosa consideración y consulta con el señor Harrison sobre las implicaciones legales, respondí con una explicación simple y apropiada para su edad, diciendo que nuestros padres habían tomado decisiones que nos separaron, pero que nada de eso era culpa suya ni mía. Compartí algunas fotografías mías e información básica sobre mi vida, cuidando de no criticar directamente a nuestros padres, pero siendo sincera. Su respuesta llegó rápidamente, ansiosa y llena del entusiasmo de un niño de 11 años por tener una hermana mayor. Comenzamos una correspondencia que nuestros padres o no conocían o no podían detener sin revelar su engaño a él. Tuve cuidado de centrarme en construir una relación con el independiente de nuestra biología compartida, creando una base de interés genuino en su vida que él claramente necesitaba. Un año después del fallecimiento de tía Margaret, celebré una pequeña reunión conmemorativa en su jardín. Amigos, socios comerciales y el nuevo personal de la fundación se reunieron para celebrar su vida y los efectos expansivos de su generosidad. El señor Harrison asistió con su esposa, al igual que Julia, que se había convertido en una amiga además de mi abogada. Mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, me paré entre estas personas que representaban a mi familia elegida y reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí. El abandono que una vez me había definido se había transformado en la piedra angular de mi fortaleza. La herencia que mis padres habían codiciado se había convertido en una herramienta para crear un cambio positivo. Tía Margaret solía decirme que la familia no es a quien naces, sino a quien eliges amar, y quien elige amarte a ti a cambio, compartí con el grupo reunido. Ella me eligió cuando mis propios padres no lo hicieron. Y al hacerlo, me enseñó la lección más valiosa de todas, que no nos definen aquellos que nos dejan, sino cómo elegimos continuar. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico inesperado de mi padre. A diferencia de sus intentos anteriores de contacto, este no contenía manipulación, ni demandas, solo un simple reconocimiento. Vi el anuncio sobre tu fundación. Margaret estaría orgullosa. Quizás algún día podamos hablar sobre a dónde vamos desde aquí. Me senté con este mensaje durante varios días antes de elaborar una respuesta que se sintiera fiel a la persona en la que me había convertido. Gracias por tus palabras sobre la fundación. En cuanto al futuro, estoy abierta a la conversación cuando pueda basarse en el respeto mutuo y el reconocimiento del pasado sin intentos de reescribirlo. Mi puerta no está ni completamente cerrada ni incondicionalmente abierta. El camino a seguir, si es que hay uno, debe construirse sobre la verdad. Si ese camino llegaría a materializarse alguna vez seguía siendo incierto, pero lo que estaba claro era que lo recorrería en mis propios términos, sin ser definida por su abandono ni controlada por su reaparición. De pie en el jardín esa noche de otoño, viendo la última luz desvanecerse del cielo, sentí la presencia de tía Margaret en el susurro de las hojas y el calor persistente del día. El colgante de llave todavía colgaba de mi cuello, un recordatorio de que el hogar no es de donde vienes, sino donde eres comprendido y valorado. Mis padres se marcharon cuando yo tenía 15 años, creyendo que se estaban deshaciendo de una responsabilidad incómoda. En cambio, sin saberlo, me habían puesto en el camino para encontrar mi verdadera fuerza, mi verdadera familia, y en última instancia, mi verdadero yo. Eso es lo que tiene el abandono. Puede romperte, o puede rehacerte en alguien más fuerte de lo que jamás imaginaste posible. La elección, como tantas en la vida, es tuya. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien se marchara o has encontrado familia en lugares inesperados cuando los parientes de sangre te fallaron? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. A veces, nuestro mayor crecimiento proviene de nuestras heridas más profundas. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale un me gusta y suscríbete para más conversaciones auténticas sobre la resiliencia familiar y cómo encontrar tu camino después de la traición. Gracias por escuchar mi viaje. Y recuerda, nunca te definen aquellos que se van, solo como eliges continuar.